Sobre este y otros temas, ya estamos enlazados con el congresista de Renovación Popular, el almirante José Cueto. Almirante, muy buenas noches. Bienvenido, como siempre, al programa. Navila, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, quisiera pedirle una opinión para empezar el programa sobre esta difusión de este material, ¿no? Primero fue la presidenta del Consejo, del Congreso, perdóneme, y ahora es la primera vicepresidenta, pero lo interesante es que es una grabación que parece haber salido de una reunión privada de petit comité en el propio partido político. Sí, Navila, parece ser que, desgraciadamente, los mismos partidos que no están, creo que, bien estructurados desde mi punto de vista, desde el momento que tienen gente que se dedican a meterse cuchillo entre ellos, ¿no? O sea, van guardando algunas informaciones, algunas grabaciones, para usarlas en el debido momento. Justo aparecen cuando están empezando a conversar sobre las posibilidades de que APP tome la presidencia de la siguiente mesa directiva. Cosa que, por si acaso, yo personalmente y acá no estamos de acuerdo. Esos acuerdos que dice el señor Acuña, que han tomado, tendría que saber el señor Acuña que las conversaciones, pues no fueron acuerdos, que por lo menos yo no he visto ningún papel firmado. Este tipo de conversaciones o de acuerdos, en mi opinión, bajo la mesa, cambian con las situaciones y conforme se van dando las circunstancias, sobre todo en el ámbito político. Correcto. Y lo voy a volver a repetir, Mávila. Ni ellos, ni en mi opinión, ni APP deberían estar en la siguiente mesa directiva. Tras todos los problemas que están habiendo y toda la forma como se han comportado muchas de las personas que integran, no todas, pero muchas de las personas que integran estas dos bancadas. Existe la sensación en algunos congresistas o en su entorno del Congreso de que esta mesa directiva es particularmente especial cuando se habla de inhabilitar a Dina Boluarte y cuando se habla de finalmente vacar al presidente Castillo. Entonces parece que lo que hay es una elección o una guerra por llegar a la mesa que en su momento podría tener a un encargado de la presidencia de la República. Bajo esa lógica, ¿quién cree usted debería presidir esa lista? ¿Cómo debería estar conformada esa lista? Y si debería ser una lista única de oposición. Por supuesto que tiene que ser una lista única de oposición, porque si no, ¿cómo haces un balance o un contrapoder, ¿no? Con el Ejecutivo? Tiene que haberlo, que es también la función, no para obstruir, sino tiene que haber justamente un balance de poderes. Y tiene que ser manejado por la oposición. Ahora, si a mí me preguntas quién, yo le he dicho ya varias veces públicamente, para mí la persona ideal, ¿no? Una persona que creo yo que harían un excelente papel por su perfil, por su forma de conducirse y por su trayectoria, es la doctora Gladys Echaíz. Es lo que yo creo. La doctora Gladys Echaíz es invitada de Alianza para el Progreso. ¿Usted haría la excepción con ella? Porque antes me había dicho que Alianza para el Progreso estaría descalificado para conformar esa mesa directiva. En su opinión. En mi opinión, sí. Y lo he dicho también públicamente, ¿no? Todos, acá coincidimos que ella es, pero siendo de APP, ahí no nos preocupamos tanto por la bancada. La bancada es la que la tiene que presentar, digamos, a la lista, ¿no? Quien preside. De acuerdo. Ella está en esa bancada. Pero, como tú dices, es invitada y también hemos escuchado, ya no hace mucho tiempo atrás, que si por el señor Acuña fuera, ya hubiera sacado del partido o de la bancada a la doctora Echaíz y al general Quiabra, ¿no? Porque nunca han estado, digamos, marcando sus votaciones de acuerdo a las órdenes que da el señor. Han ido, claro, contracorriente. Quiero aprovechar su presencia en el programa para preguntarle sobre la polémica que se ha suscitado a raíz de esta ley que reconoce a los comités de autodefensa, la ley 31494, y toda la polémica que hay. Usted ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, ha sido marino en su momento. ¿Cuál es su opinión sobre esto que algunos dicen podría provocar la creación de milicias urbanas? Es la crítica más fuerte que se hace a este tema. Sí, mira, una acotación. No, marino, yo voy a hacer toda mi vida. Correcto. No ha sido mi momento. Correcto. Ahora, escúchame, yo entiendo las preocupaciones, sobre todo por el momento político en el cual estamos viviendo. Si bien es cierto que uno debe
proyectar leyes no pensando en alguien en particular, ni en grupos en particulares, ni en momentos particulares, sino mirando hacia adelante. La ley ha tenido la iniciativa que viene desde el Congreso anterior para reconocer en primer lugar a los comités de autodefensa, y acá preciso, que no tiene nada que ver con milicias urbanas, porque los comités de autodefensa están circunscritos a áreas que se declaran emergencia en áreas rurales. Y es un reconocimiento porque son los únicos que, si no fuera por ellos, por los comités de autodefensa, no hubiéramos podido luchar ni terminar de vencer al terrorismo. ¿Usted firmó la ley, la aprobación de la norma? Por supuesto, por supuesto. Ahora bien, he estado viendo todas las críticas, las cuales son aceptables, y entiendo la preocupación de la gente. Dentro del comité de la Comisión de Defensa vamos a evaluar nuevamente algunas de estas críticas, valederas muchas, sobre todo porque, repito, el momento político no ayuda. Si estuviéramos en cualquier otro gobierno, yo diría, están exagerando. No, hay una preocupación natural. Hay algunos puntos que nos han hecho llegar que efectivamente de repente dentro del comité de la Comisión de Defensa no los hemos evaluado, los vamos a volver a evaluar y al final existe, porque está así normado, que se va a hacer un reglamento. El reglamento lo tiene que hacer. Sí, yo tengo la ley y la he leído completamente. Es decir, en efecto hay un reglamento y hay una sujeción de estos comités a las Fuerzas Armadas y frente a la policía. Pero claro, uno piensa básicamente en por qué no potenciar la policía, que necesita tanto apoyo, en lugar de armar a los comités de autodefensa. Y me gustaría compartir con usted un informe que hemos preparado a propósito de este tema. Alonso Dávila nos cuenta a continuación cuál es la historia de estos comités de autodefensa, cuál es el papel que han desempeñado y lo compartimos con ustedes de inmediato. El Congreso de la República, junto al gobierno, le acaba de dar un poder único a los comités de autodefensa. Estos grupos que nacieron en los 80s para hacer frente al terrorismo en zonas rurales, hoy también serán provistos de armas para contribuir en la lucha contra la inseguridad ciudadana y temas de corrupción. El Congreso se ha equivocado en ese propósito, en esa necesidad que tienen los comités de autodefensa de ser reconocidos. Se ha aprovechado, desde mi punto de vista, de manera absolutamente equivocada, desnaturalizando el concepto de los comités de autodefensa y convirtiéndolo en aparatos parapoliciales o paramilitares a nivel nacional. Fue en 1982 cuando surgen estos grupos frente a los atentados de Sendero Luminoso. Inicialmente se llamaron Autodefensa Civil y su nombre varió con el paso del tiempo. En noviembre de 1991, mediante el decreto legislativo 741, se le brinda un primer reconocimiento como organizaciones espontáneas dentro de las comunidades para defenderse de ataques. Hoy, 21 años después, el Congreso de la República aprueba su reconocimiento. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural. Para el analista Jaime Antesana, la ubicación de los comités autodefensa en la zona del Brain podría significar un grave error, pues los integrantes de estos grupos, según él, verían a los Quispe Palomino como aliados. Sin embargo, para Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, sería todo lo contrario. Los comités autodefensa podrían aportar en esta zona de emergencia. Los CAT, los comités de autodefensa, históricamente siempre han enfrentado a los terroristas, incluido a los remanentes, y en el momento en que sea necesario, probablemente ellos estarán en condiciones nuevamente de enfrentarlos. Pero por la forma de las operaciones que tienen actualmente los remanentes terroristas, ese trabajo netamente de control de la subversión más es una labor especializada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Por su parte, el exministro del Interior, Rubén Vargas, considera que la presencia de los comités en zonas en donde se evidencian economías ilegales podría jugar contra el mismo Estado. En aquellas zonas del país en donde funcionan las economías ilegales. Me refiero al tráfico de drogas, la coca ilegal, la minería ilegal, la tala de maderas, la tala ilegal de maderas y el contrabando. Me pregunto, por ejemplo, ¿a dónde creen que van a apuntar las armas de los comités de autodefensa que se constituyan en los distritos de frontera como Ilave, por ejemplo? ¿A dónde creen que van a apuntar las armas de los comités de autodefensa en las zonas donde hay minería ilegal del oro? Pero estas no son las únicas atribuciones con las que contarán los comités de autodefensa. En el ámbito político podrán hacer lo siguiente: denunciar la corrupción social e institucional ante las autoridades competentes. Porque se está haciendo un gravísimo daño a las instituciones del Estado, a las instituciones como la Policía Nacional y a las mismas Fuerzas Armadas. La ley ya está publicada, pero para Vargas aún existe un freno en manos del Ejecutivo que la detenga. No se debe continuar con su reglamentación de la ley tal como está aprobada, porque eso sí es un serio problema. Creo que el Ministerio de Justicia tiene que plantear cuanto antes una acción de inconstitucionalidad para que esa ley sea derogada. Actualmente, en nuestro país, tener un comité de autodefensa totalmente armado, en paralelo a las Fuerzas Armadas y a la propia Policía Nacional, puede significar claramente un arma de doble filo. Un arma de doble filo, almirante Cueto, porque hay un momento en la ley, un punto en la ley que dice que se podría recibir financiamiento estatal o privado, incluso para la compra de armas. Sí. A ver, vamos a hacer algún par de precisiones, Mavila. Primero, que no son 21 años, como dice tu reportaje, sino 31 años. Segundo, de que no son organizaciones paramilitares ni parapoliciales, como dice el señor Vargas, dado de que estas comités de autodefensa están, ya han sido y siguen siendo dependientes del control de la Fuerza Armada, y en este caso se está adicionando a la Policía Nacional. Lo que sucede es que hay un temor natural a que este gobierno que ha venido mancillando y humillando a la policía en los últimos años, no se tiene confianza de que la Policía Nacional también ingrese en esta labor, que antes era exclusividad de la Fuerza Armada. Pero te voy a volver a decir lo que dije inicialmente. Si es necesario modificar algo en la ley, lo vamos a hacer. Vamos a recibir las críticas, las estamos recibiendo, y vamos a ayudar al Comando Conjunto a reglamentar la ley. No es que se les esté dando armas. Tendría que leer la 741 en la anterior, o la 471 creo que es, anterior, de hace 31 años, donde ya ahí se le asignaban armas de un solo calibre, que eran escopetas de 12. Hoy lo que se habla, no es como dice el reportaje, se le ha dotado de armas, no. Falta, y es importante por eso, terminar la frase. Bueno. Armas de uso civil, que no son armas de uso militar, muy diferente, y siguen bajo el control de las fuerzas del Comando Conjunto en este caso, con todo lo que esto implica. Y además están dándole una función adicional a defender sus zonas rurales en los poblados donde normalmente la autoridad... De acuerdo, almirante. Me queda claro su punto de vista. Vamos a estar atentos entonces a la evolución que tenga esta discusión. Gracias por atendernos esta noche.